Bienvenidos a Guanajuato. Yo le voy a hablar sobre la historia de Guanajuato. Guanajuato tiene una rica historia para que abarca desde los tiempos prehispánicos, la independencia de México y en la era moderna, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la época colonial. Guanajuato fue fundada por los españoles en el siglo XVI debido a su riqueza en minerales, especialmente plata y oro. La ciudad de Guanajuato se convirtió en uno de los principales centros mineros de la Nueva España y su riqueza contribuyó significativamente al desarrollo económico del virreinato. En esta época se levantaron construcciones impresionantes de edificios coloniales que aún se conservan hoy en día, como uno de ellos podría ser la capital de Guanajuato. Otro suceso histórico importante fue la independencia de México en Dolores Hidalgo, día de hoy conocida como Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional de México, donde fue el cura Hidalgo que dio el grito de Dolores, por eso se le dice así, por esa ciudad, bueno, por ese pueblo, que a día de hoy se llama así, en 1810. Y a día de hoy Guanajuato es una de los estados que ha crecido exponencialmente en muchos temas, en turismo, en industria y agricultura. Hay muchas empresas que se van a Guanajuato a trabajar a la zona del Bajío. Por ejemplo, digamos, Toyota acaba de abrir una planta ahí, General Motors tiene una planta de construcción de autos desde hace muchos años, Interceramic también, por decir algunas. Y también yo les voy a hablar sobre las costumbres y tradiciones. Guanajuato es rico en costumbres y tradiciones que reflejan su herencia histórica, cultural y religiosa. Uno de ellos es el Festival Cervantino, es un evento cultural muy importante en Guanajuato y a nivel de América Latina. Se celebra en octubre y recibe artistas de todo el mundo especializados en música, teatro, danza y más, en honor a Miguel de Cervantes. Otro de ellos sería las fiestas patrias. Como ya lo mencioné, en el pasado, las fiestas patrias, si bien se celebran en todos los estados de la República, se celebran con mucho más entusiasmo en Dolores Hidalgo, pues ya que ahí se dio el grito, ¿no? Otro de ellos sería la danza de los locos en San Miguel de Allende, durante la festividad de San Antonio de Padua en junio, que la gente sale a bailar, a hacer muchas cosas divertidas en colores y así con la gente local. Y otra de ellas sería el Día de Muertos. Si bien también el Día de Muertos se celebra en todo el país, en Guanajuato también se celebra a su forma, y más en la Guanajuato capital, en sus calles muy bonitas. Bueno, soy Giovanni Parra y yo voy a hablar de la vestimenta de la mujer en Guanajuato. El traje típico de Guanajuato es la galereña, que fue creada por el maestro Roberto Martínez para el Ballet Folclórico de Guanajuato. Ese traje está inspirado en el vestuario tradicional usado para ejecutar sones y jarabes en el estado. Las características. La galereña se caracteriza por una blusa básicamente bordada con detalles de flores y pájaros, colores como el rojo, negro y verde, picos en la parte superior e inferior de fondo. La vestimenta del hombre, conocido como el traje del chinaco, consistía básicamente en un pantalón ajustado abierto de la altura de la rodilla, adornados con una fina botonadura de sus botas, estaban bordadas con hilos vistosos colores. Su gastronomía, enchiladas mineras, hechas de tortillas de maíz rellenas de zanahoria y cebolla, acompañadas de queso, lechuga y media crema. El fiambre, básicamente es una ensalada de pollo, carnes, acompañada con frutas y verduras. Las guacamayas, es una torta que lleva chicharrón, aguacate y pico de gallo. Las gorditas de cacahuate, básicamente son las gorditas que conocemos, solamente que estas llevan cacahuates y endulzadas de piloncillo. Por último, los tamales y la cebadina. La cebadina es una bebida típica de León, Guanajuato. Buenos días, maestra. Soy el alumno Sergio Palencia Hernández y a mí me tocó hablar sobre las normas, leyes y reglas que se llevan a cabo y se aplican en el estado de Guanajuato y sus municipios. Algunas de las leyes y normas que se aplican en el estado son las siguientes.
La primera es la ley al cambio climático para el estado de Guanajuato y sus municipios. La segunda es la ley del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Guanajuato. La tercera es la ley de archivos que se pueden acceder del estado de Guanajuato sin ningún problema. La cuarta es la ley del presupuesto general de egresos del estado de Guanajuato. La quinta es la ley a la asistencia social. La sexta es la ley a la constitución política en el estado de Guanajuato. Siguiendo con el tema, las normas jurídicas son aquellas que regulan la conducta de las personas en una sociedad y son obligatorias. Las leyes son un tipo de norma jurídica que se crean para regular nuestra conducta social. Cuando se incumple una ley o una norma, dependiendo, se aplican sanciones o multas o detenciones, dependiendo qué norma o ley hayas violado o, por así decirlo, incumplido. Bueno, las normas están vigentes cuando pueden empezar a tener efectos jurídicos para los que fueron creadas, y eso se da en un marco de tiempo y espacio determinado. A continuación voy a dar algunas reglas que se llevan a cabo en el reglamento oficial del estado de Guanajuato, que saqué directamente de la página oficial del Congreso del estado de Guanajuato. Y bueno, algunas de las reglas son las siguientes. Es la primera, reglamento de la ley de la fiscalización superior del estado de Guanajuato. La segunda es el reglamento del poder legislativo del estado de Guanajuato para el uso de los medios electrónicos y firma electrónica. La tercera es el reglamento a la materia de transparencia y acceso a la información pública del poder legislativo del estado de Guanajuato. La cuarta es el reglamento de las contrataciones públicas del poder legislativo del estado de Guanajuato. La quinta es el reglamento a los procedimientos de materia de protección de datos personales del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Y la última es el reglamento del Archivo General del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. A mí me tocó hablar sobre la religión en el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato, la religión predominante es el catolicismo, aunque también existen otras creencias religiosas. En 2020, el 90.8% de la población de Guanajuato se identificó como católica, el 4.1% de la población se identificó como protestante o cristiano evangélico, y el 3.4% de la población no se identificó con ninguna religión. En el sur y norte de Guanajuato son los que han visto un mayor descenso de católicos y un aumento de otras creencias religiosas. En México, la religión católica es la principal, aunque han incorporado elementos de otras creencias, como las prehispánicas, africanas y asiáticas. Algunos factores que influyen en la diversidad religiosa en la actualidad pues es la urbanización, que la creciente urbanización ha favorecido la diversidad religiosa al poner en contacto a personas de diferentes orígenes y creencias. La migración también ha sido otro, pues han introducido nuevas religiones y tradiciones a Guanajuato. Y la globalización, que ha facilitado el acceso a información sobre diferentes religiones y ha promovido la tolerancia religiosa. Y ya para acabar, la religión en Guanajuato es un tema complejo y dinámico. Si bien el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria, la diversidad religiosa es cada vez más evidente. Este cambio refleja los procesos de transformación social y cultura que experimenta este estado. Hola, yo soy Cris García y me toca hablar sobre la lengua e idioma en Guanajuato. Bueno, en Guanajuato actualmente su lengua claramente es el español, pero no es la única que se presenta en la zona, ya que de acuerdo a estudios realizados según el INEGI, en Guanajuato hay 14.000 personas que hablan una lengua indígena. Las más habladas son la otomí, con 2.689 personas, después le sigue la náhuatl, con 2.574 personas, después le sigue la chichimeco, Jonas, con 2.242 personas, y le sigue la mixe, con 916 personas, que pues claramente sí baja un poco el estándar. Y también hay registros de otras 30 lenguas indígenas, pero la mayoría de personas con la capacidad de hablar esas lenguas se encuentran en León, Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende, que pues como tal son las ciudades más pobladas y las más populares del estado. También se encuentra la presencia de otros idiomas, como el inglés.
mayormente las personas pues de Estados Unidos. Y por ejemplo, yo que fui a San Miguel de Allende hace 2 años aproximadamente, de verdad se habla mucho el inglés, se escucha bastante, más que nada, pues principalmente por la gente gringa como tal. Y si bien la mayoría son turistas, pues la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí una parte, una cantidad, pues no lo son. Y si viven ahí, se fueron a vivir, está plagado. Pero en fin, esas son las lenguas y el idioma que se habla. Claramente pues puede hablar otro como chino, que chinos que vengan a vender sus cosas como siempre, o otras más, pero esas son las más importantes. Gracias. La conclusión sobre nuestro tema es que Guanajuato es un estado plagado de cosas hermosas, ya sea su arquitectura, su comida, incluso sus flores y sus tradiciones. Personalmente no he probado su gastronomía, pero de seguro es muy buena como en la mayoría del país. También cuenta con lugares icónicos como el Callejón del Beso, que pues para cualquier pareja le haría ilusión, o a la mayoría le haría ilusión estar ahí. Y no por nada es llamado el estado más colorido de México. He visitado poco y solamente he ido a San Miguel, pero realmente es muy bonito, es una experiencia que la mayoría deberíamos de pues intentar ir, como a la mayoría del país, que es muy bonito, pero Guanajuato es uno de los estados que más vale la pena y su arquitectura es muy céntrica. La mayoría del centro del país tiene la arquitectura similar, pero tiene el toque, un toque muy bonito, que pues por algo se le llama, como acabo de decir, el estado más colorido de México. Gracias por ver.